¿Te acuerdas de aquel anuncio de Ponche Caballero con las trillizas de oro? En este vídeo te llevamos de vuelta a los años dorados de la televisión y la música, cuando tres hermanas argentinas conquistaron España de la mano de Julio Iglesias. Fueron sus coristas, protagonizaron películas y hasta agitaron la publicidad con el famoso eslogan "Ponche con hielo es ponchelo". Descubre la historia detrás del anuncio que marcó estilo, la conexión secreta con Julio Iglesias, cómo las trillizas se convirtieron en estrellas del pop internacional y cómo viven hoy a sus 65 años. Danos un like si nos lo merecemos, comenta y viaja con nosotros a un tiempo inolvidable. ¿Las trillizas de oro? Sí, aquellas tres argentinas casi idénticas que aparecían como un torbellino de simpatía, talento y glamour en todos los programas de televisión. Pero ¿sabías que su gran salto a la fama internacional fue nada menos que haciendo los coros para Julio Iglesias? Todo comenzó en 1978. María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rous, porteña, simpática, solo 17 años, recibieron una llamada que lo cambiaría todo. Julio Iglesias, solo 36 años, las quería como coristas. Recomendación directa de Palito Ortega y claro, el resto es historia. Durante 2 años, las trillizas acompañaron a Julio por medio mundo. Conciertos, giras, flashes, fans y una película, Me olvidé de vivir. Para entonces, España vivía su transición y la imagen de Julio, recién separado de Isabel Preisler, junto a tres jóvenes idénticas, risueñas y guapas, revolucionó el país en la revista del papel cuché. Pero no vamos a caer en el sensacionalismo ampliamente desmentido de un romance entre Julio y una de las hermanas Fernández Rous. Cuando terminó su etapa con Julio, la fama ya no había quien la frenara. En 1979 protagonizaron uno de los anuncios más recordados de la televisión española, el del Ponche Caballero. Con Peret empezó la historia de los anuncios publicitarios con cantantes, pero fueron ellas quienes pusieron la chispa. ¿Te acuerdas del Ponche con hielo es ponchelo? Ahora es el momento de un ponche caballero solo. Si toma café, ponga ponche caballero. Ya verá qué bueno. Y ponchelo es lo nuevo. Ponchelo es ponche caballero con hielo. Aunque las trillizas argentinas aparecían en pantalla, el doblaje era español, una sola voz que hablaba al unísono, creando un efecto singular y muy reconocible. Desde entonces ese anuncio es parte del imaginario publicitario español y ha sido versionado por otros artistas. Y claro, cuando algo se vuelve muy famoso, llegan las parodias. Los emergentes humoristas Martes y 13 la imitaban en los programas de José María Íñigo. Todo un clásico. Hola, yo soy María Laura. Yo soy María Emilia. Y yo, María Eugenia. ¿Todavía no nos conocen? Uy, vamos a revolvernos. ¡Ay, sí! ¿Se han aclarado ya? Pero las trillizas fueron a más. En 1980 ficharon por Sony y se lanzaron al mercado internacional con el nombre de Trix. Grabaron un disco producido por Giorgio Moroder, el mismo de ABBA y Donna Summer, y arrasaron en Japón, Alemania e Italia. En Japón, su tema I Like Your Love llegó al número 1. Grabaron en inglés, bailaban al ritmo de la música disco y su fama crecía con temas como C'est la vie, Fantasy o Patatrac. Este último, un auténtico bombazo en la televisión italiana. ¿Y en el amor? Pues las tres se casaron con jugadores de polo y tienen en total 10 hijos y 18 nietos. Pero atentos a este dato, las casó su tío Humberto Fernández, que era cardenal y participó en el cónclave que eligió a Pablo VI. Desde 2013 son madrinas de la Fundación Pro Salud Argentina, participando en actos benéficos y usando su fama para causas solidarias. Y es que las trillizas siempre han sido más que un fenómeno mediático, también han sido triplemente solidarias. Hoy, a sus 65 años, siguen activas manteniendo su perfil público, televisión, redes sociales, donde por cierto suman más de 250.000 seguidores,
agua de colonia con fragancia propia, perfume 3, cosméticos y sobre todo familia. Disfrutan pasando tiempo de calidad con sus hijos, con sus nietos y de su vida, y siguen siendo aquellas 3 hermanas que nos conquistaron a todos. ¿La recordabas? ¿Tenías algún disco o tarareabas el Ponchelo? Y si te animas, te invitamos a que veas la primera versión de los anuncios de Ponche Caballero, interpretado por otro caballero de la música, Peret. Te leo en los comentarios y te pido que te suscribas si te parece oportuno para más recuerdos inolvidables. Hasta el próximo vídeo.